El Señor Jesús les bendiga a todos. Para mí es motivo de mucha alegría poderlos saludar esta noche. Quiero hoy compartir con ustedes la explicación de una enseñanza que nos dejó el Señor Jesús acerca del fin del tiempo. Está en Marcos capítulo 13, versículos 28 y 29. El Señor nos dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Lo primero es que el Señor Jesús nos dice que miremos a la higuera para que aprendamos una parábola. Por lo que hemos visto a través de los estudios bíblicos, la mayoría de personas que estudiamos la Biblia coincidimos en que cuando aquí el Señor Jesús habla de una higuera, está hablando del pueblo de Israel, del Estado de Israel. Y el Estado de Israel se acabó aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó la ciudad y el santuario y inició la diáspora judía. Fueron esparcidos los judíos por todo el mundo y la higuera desapareció. Pero la higuera vuelve otra vez a aparecer y ahí es donde tenemos que empezar a poner nuestra mirada en el renacimiento del Estado de Israel, que ocurre entre el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas aprueban una resolución, y el 14 de mayo de 1948, cuando los judíos deciden declararse en un Estado soberano e independiente, respaldados en la resolución del 29 de noviembre de 1947. Entonces ahí vemos la higuera. Luego nos dice cuando ya su rama está tierna. Cuando una planta de higuera echa ramas, es que está creciendo, es que está extendiéndose, y eso es precisamente lo que ha ocurrido con el Estado de Israel. El Estado de Israel ha venido extendiéndose, ha ampliado su territorio. En la guerra de 1967 recuperó la ciudad antigua de Jerusalén y hoy está bajo el control de ellos. No así la explanada de las mezquitas o la explanada donde está la mezquita del Aqsa y la cúpula dorada, pero todo Israel está bajo el control del gobierno judío. Es decir, Israel ya echó su rama, no solamente porque se extendió en territorio, sino en población. Hoy Israel es una potencia económica, militar, una potencia agrícola. Han tenido, creo que por cantidad de personas que habitan un país, Israel es el que más premios Nobel ha ganado. Entonces ya la higuera estamos aprendiendo de ella, ya echó sus ramas, ya sus ramas están tiernas, ahora falta que broten las hojas. ¿Y qué es brotar las hojas? Pues si nos remitimos a los primeros capítulos de Génesis, donde Adán y su mujer pecaron, ellos se cubrieron con hojas de higuera su desnudez, para tratar así de presentarse ante Dios y tapar su vergüenza y tal vez cubrirse con su propia justicia. Pues cuando los judíos logren reconstruir el templo e iniciar los sacrificios, lo que está sucediendo con Israel es que con la higuera es que están brotando las hojas. Y al brotar las hojas, con esas el pueblo de Israel tratará de cubrir su desnudez ante Dios y de reconciliarse ante Él. Recordemos que los judíos ortodoxos o que practican pues el judaísmo no aceptan a Jesús como el Mesías. Entonces, las hojas que brotan es el templo reconstruido y los sacrificios nuevamente implantados. Pues ahí es donde se aplica cuando en Isaías el Señor, Dios Todopoderoso, les reclama a ellos y les dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Para qué quiero vuestros sacrificios? ¿Para qué quiero vuestras fiestas solemnes? Y hay una cantidad de reproches en uno de los primeros capítulos de Isaías. Y cuando eso ocurra, nosotros tenemos que saber que el verano está cerca. Y así también vosotros, dice en el versículo 29, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca,
a las puertas. Es decir, cuando reconstruyan el templo y cuando reinicien los sacrificios, el Señor Jesús estará a las puertas. Y ahí podremos decir que se está cumpliendo lo que dice Apocalipsis 3, cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la cena de las bodas del Cordero, en la que muy pronto vamos a participar nosotros para que se nos quite el pecado. Que el Señor Jesús les bendiga. Seguiré hablando de la profecía bíblica y de temas que sean de gran importancia para la iglesia.